Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 19, denominada La Iglesia y sus fieles. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Constitución jerárquica de la Iglesia. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea, Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia, pues Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Segunda idea, el ministerio sacramental en la Iglesia es un servicio colegial y personal, a la vez ejercido en nombre de Cristo. Tercera idea, el oficio pastoral del magisterio está dirigido a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza hablando sobre el pueblo de Dios y quienes son hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, lo cual implica que cada uno según su propia condición sean llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la Iglesia en el mundo. Se aclara además que por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos según su propia condición y oficio cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, cabe recalcar que las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y su misión. En el siguiente apartado se recalca que el mismo Cristo es la fuente del ministerio de la Iglesia. Esto implica, por ende, que lo instituido le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Un punto importante a recalcar es el carácter de servicio del ministerio eclesial, pues está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. Con respecto a ello, se aclara que los ministros, los cuales están enteramente dependientes de Cristo, son verdaderamente siervos de Cristo. Se menciona en este apartado también que es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial, y esto lo sabemos pues desde el comienzo de su ministerio el Señor Jesús instituyó a los 12, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Por último, se menciona que es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal, pues aunque los ministerios de Cristo actúan en comunión, esos también actúan siempre de manera personal, lo cual hace referencia a que cada uno ha sido llamado personalmente para ser en la misión común testigo personal. Se concluye en este apartado que el ministerio sacramental en la Iglesia es por tanto un servicio colegial y personal a la vez ejercido en nombre de Cristo. Un punto importante a destacar es que para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por lo anterior se entiende que por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Ahora bien, se recalca que la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Por ello debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantiza la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido hacia velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Por lo anterior se señala que además, para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. En el siguiente apartado se habla sobre la misión de santificar, destacando con ello que el obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Luego se habla sobre la misión de gobernar, aclarando con ello que los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada que deben ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Se aclara con respecto a lo anterior que su ejercicio está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Finalmente se señala que el buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Además que el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados, pues no deben negarse nunca a escuchar a sus súbditos. Ahora bien, los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. Primera idea, la vocación de los laicos es el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Segunda idea, los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. Tercera idea, en la vida consagrada los fieles de Cristo se proponen bajo la moción del Espíritu Santo seguir más de cerca a Cristo. Un resumen del texto es el siguiente. El texto comienza hablando sobre los fieles cristianos laicos, aclarando con ello que por laicos se entiende a todos los cristianos excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son por lo tanto los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Con respecto a lo anterior, se señala la vocación de los laicos, la cual es el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
Esto permite entender el por qué los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Finalmente, en este apartado se destaca que como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Se aclara que en las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. En el siguiente apartado se habla sobre la vida consagrada, aclarando con ello que el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece sin embargo a su vida y a su santidad. Finalmente, en este texto se habla sobre los consejos evangélicos y vida consagrada, señalando con ello que los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. Se aclara con respecto a lo anterior que la perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Se concluye en el texto indicando que en la vida consagrada los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Muchas gracias por su atención y hasta luego.